tiene un predominio la norma americana por la calidad y el contenido que siempre llega a ser una base importante para el Instituto o para la Federación Internacional de Contadores Públicos. ¿Sí? A ver un momentito. Entonces, como podemos ver, ahí tenemos el tema de la calidad de lo que es la normativa, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, vamos a ver el tema de la calidad del contenido que tienen las normas y la norma americana, de cierta manera, tiene un contenido mayor, de mayor alcance. Inclusive si nosotros comparamos la norma americana respecto a la norma internacional, desde luego en dimensión, en contenido, en calidad, es muy amplio. Podríamos estar hablando del doble a triple de la norma internacional de información financiera. Y es importante ese elemento porque te lo precisa y te da mayor aclaración y precisión lo que es la norma americana. ¿Sí? Acá, por ejemplo, importante cuando hablamos de un contexto de las normas, miren, nosotros tenemos la cervecería boliviana nacional, tenemos la cerveza Quilmes que expresa su información en pesos argentinos, la CBN en bolivianos, la unidad de medida, Brahma, miren, en reales, la cerveza brasilera, tenemos la cerveza mexicana en pesos mexicanos y tenemos ahí Heineken, que es en euros y también en euros, ¿verdad? El marco alemán, que todavía es vigente, pero que tiene un contrapeso con lo que es el euro. Y miren, acá la flecha, miren, acá dice, de la cervecería su control lo hace Quilmes, de Quilmes lo hace Brahma, o sea, hay un control directo, prácticamente el dueño de la CBN es Quilmes. Y si se fijan ustedes, no van a encontrar ese tipo de cerveza que importe. Y vayámonos acá. Esta es una gráfica de la página de la CBN. Y como podemos evidenciar, ahí tiene la importación de lo que es Corona. Entonces, este es un ejemplo que, si bien aquí ya tratamos la norma internacional, por ejemplo, la NIC 21, la NIC 29, cuando hacemos tratamiento de diferencias de cambio, y hay un control, ¿sí? Fíjense la flecha que me dice, control. Entonces, es acá donde acá aparece la norma internacional y obvio que nos obliga de que cierta manera cierta cerveza tiene un control a través de estas de paseña. Entonces, ahí estamos hablando que estamos obligados, independientemente de la empresa, a tener un control internacional o una norma internacional, ¿sí? Importante esa medida. Miren, acá aparece el tema, por ejemplo, de consolidación de estados financieros, de inversiones permanentes aplicados en la NIC 27, la NIC 28, la NIC 10, la NIC 3 de combinación de negocios. Entonces, es importante que ahí conozcamos la normativa, si los negocios se mueven así, hoy los negocios trascienden hacia afuera, es más, la cervecería paceña es exportada, ¿sí? Y también la cervecería paceña importa como este producto y la gráfica nos muestra, ¿sí? Entonces, esto es como una reflexión para ver el contexto de la norma internacional. Bien, ahí vemos el predominio de la normativa internacional y aquí un claro ejemplo donde el dueño, miren acá tenemos la gráfica y los que han pasado por el Banco de Crédito, aquí en La Paz, en la avenida, en la calle Mercado, la paralela de la avenida Camacho, lo que llamamos el Wall Street de Bolivia. Entonces, este banco que tiene el número de identificación tributaria de Bolivia es perteneciente, ¿sí? A este banco que es del Perú. Y nosotros ahí estamos hablando de una subsidiaria y prácticamente el Banco del Perú, Banco de Crédito del Perú, es dueño
de la subsidiaria, o sea, se convierte este banco en una subsidiaria y este banco en Perú se convierte en una casa matriz. Este ya es un grupo corporativo. Entonces, aquí acudimos a tratar las diferencias de cambio con la NIC 21, a tratar las inversiones con la NIC 28. Ojo, que han sido siempre la NIC 28, NIC 27, aparece la NIC 10 de consolidación. O sea, ahí estamos hablando de norma internacional y el cash flow consolidado, el estado de flujos de efectivo, lo hacen con la NIC 7. Entonces, mayores elementos para ver la importancia que se tiene con la normativa internacional. ¿Sí? Y vamos acá. La gráfica que me muestra. El dinero online y la normativa internacional también. Inclusive cuando muchos inversores tienen inversiones con influencia significativa en otras empresas, pueden manejar las políticas y la doctrina, perdón, las políticas y principios y prácticas, dirigen los principios, políticas y prácticas de muchas empresas. Ahí ven las transacciones en línea, las importaciones, las exportaciones, los pagos, las transferencias eh, y las diferencias de cambio que se van dando en todo el globo. Es una imagen que me fascina en realidad por cómo se va moviendo el dinero en el mundo. Bien, ahí tenemos otra gráfica, el lenguaje de los negocios. Hoy el lenguaje de los negocios son las normas internacionales de información financiera, que aquí está en español, y lo que son las IFRS, los estándares de Information Reports financieros, ¿verdad? Finanzas. Entonces ahí estamos hablando de unas normas que el mundo las ha adoptado, las está aplicando, les está implementando y de algunos ya es su modelo de negocios en base a esta norma. ¿Sí? Bien, vamos acá. Acá hago mención muy importante al marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros del año 89, que ha tenido ciertas enmiendas, ¿no? El marco conceptual nos habla de usuarios, ¿sí? Miren, inversores, empleados, ¿sí? Nos habla de prestamistas, miren, los proveedores, acreedores, los clientes, el gobierno, los reguladores, el público en general. Si vemos acá tenemos siete, siete usuarios de la información financiera a partir de ese marco conceptual. Si bien, si bien eh, nosotros podemos ver siete usuarios de la información financiera, nosotros cuando leemos la norma tenemos que tener la capacidad de interpretarla, ¿sí? La interpretación que hago ahí está con la gráfica. Esta es la empresa y dentro de la empresa hay usuarios internos. Esa es la interpretación que yo hago. Y esos usuarios internos, ¿quiénes son? Son los inversores, los dueños, los que han invertido en la empresa, los que han aportado al capital en acciones, son los dueños. Pero hay otro tipo de usuarios de la empresa, que son los empleados. Estos que están dentro de esta gráfica de la empresa son los usuarios internos. Y afuera están los usuarios externos, ¿verdad? Una entidad bancaria que nos financia, o unos que emitimos bonos y nos financian, tenemos proveedores y acreedores. ¿Por qué es un usuario más? Porque un proveedor que te da el crédito, por ejemplo, mercadería o algún bien, te dice, te doy al crédito y te está financiando. Y tiene derecho, ¿verdad?, a tener información y ahí estamos hablando de acreedores comerciales importantes. Los clientes para hacer transacciones, el gobierno a través de sus reguladores, la Contraloría, la ASFI, la empresa de seguros, de empresas, del control de empresas y el público en general que de alguna manera estamos interesados en la información pública. ¿Sí? Es el marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros del año 89.
Y acá yo muestro, siempre con el ánimo de actualizarnos, hoy estamos al año 24, yo tengo el marco conceptual para la información financiera. Miren acá decía para la preparación y presentación. Me parece que no era adecuado preparación y presentación, porque ahí estamos con presentación, por ejemplo, con la NIC 1, que es más profunda. Es un marco conceptual, ¿verdad? Y ahí tenemos el marco conceptual para la información financiera, la NIC del año 2018, miren, que es de aplicación obligatoria desde el año 2020. Y tú podías aplicar el año 2018 o 19 con anticipación y haciendo anticipación del uso, tú debieras, qué sé yo, revelar la aplicación anticipada, que es un estilo de la norma. Es decir, la norma va a salir el año 25, pero tú puedes aplicarla desde el 24. Pero esa aplicación la debes hacer con una norma. Y miren el marco conceptual, ya más ejecutivo, miren, te dice, ¿quiénes son los usuarios? Y te dice, son los inversores, y fíjense, similar al marco conceptual del año 89. Miren, vayámonos, son 29 años del año 89 al año 18 que han cambiado. 29 años. Y para no, acá hago una puntualización. Debieran haber cambiado el marco conceptual cuando salen las NIRS. ¿Y cuándo salen? 2003 y 2004. Ahí es un desacierto total de la IASB al sacar un marco conceptual que podía dar las directrices generales y principales de la utilización de nuestra normativa. Bien, vayamos los prestamistas como usuario, idéntico que acá, otros acreedores existentes y potenciales. Bueno, en esos otros acreedores existentes y potenciales estarán los proveedores, estarán los clientes, estará el gobierno, estarán los empleados, estará el público en general. Al final, este marco no te dice que estos no son, ¿verdad? Entonces, cuando uno viene una nueva comisión y quiere dejar su obra, bueno, desde luego que te dice, yo voy a, yo voy a hacer mi creación, ¿verdad? Entonces, que al final, si bien podríamos ver en términos de 7 elementos acá y acá en términos de 3, pareciera una diferencia, pero en realidad, porque la información es pública, el contador público se debe a la sociedad, no teníamos ahí ningún problema de diferencias. Revolución, miren, acá ya entramos como un tema de antecedentes. ¿Cómo ha ido evolucionando este aspecto? ¿Sí? Y es importante retrotraernos hacia el origen de la norma internacional de contabilidad número 7, que data del año 1977. Ojo, sale esta norma el año 77, Estado de origen y aplicación de fondos. Un estado que tenía muchos nombres. Lo llamaban Estado de origen y aplicación de fondos, Estado de cambios en la situación financiera, Estado de uso y fuentes, varios nombres, ¿sí? Y este estado sale el año 77, miren, con dos bases. Uno que es la base capital de trabajo y la otra que es base efectiva. El objetivo de la base capital de trabajo, ver el incremento o la disminución del capital de trabajo. De ese capital de trabajo que está compuesto de su activo corriente menos su pasivo corriente. ¿Sí? Ese es su capital de trabajo. Y comparar ese capital de trabajo con el año siguiente para ver si ha habido un incremento o una disminución del capital de trabajo. Y no nos olvidemos que el capital de trabajo en una empresa como Coca-Cola, una empresa como Pepsi, como La Cascada, como Industrias Venado, Guavirá, Aceiteras, Sobose, Francesa, lo que les importa es su capital de trabajo, independientemente del dinero, ¿no? Ver su capital de trabajo, cómo va rotando. En la medida que va rotando, ese es su capital de trabajo, en esa medida va generando valor a su dinero invertido.
Yo he colocado 100.000 para este capital, para esta mercadería, para este producto terminado, y el día que lo venderé en 150.000. Entonces, tu capital de 100.000 se está volviendo 150.000. Ahí estás haciendo finanzas, estás administrando el dinero. Esas empresas buscaban ver su incremento o su decremento de capital. Vamos por el otro lado. Miren, ahí está. El año 77 hasta el año 92. Ojo, estamos hablando de una quinceañera, ¿sí? 15 años del estado de cambios en la situación financiera. Ahí hablamos base efectivo, aumento o disminución del efectivo, actual estado de flujos de efectivo desde el año 93. O sea, si nosotros contamos del año 93, 2003, 2013, 2020, estamos hablando de 31 años que va a cumplir el estado de flujos. ¿Sí? Y fíjense, vamos a cuando una empresa ve capital trae Venado, La Estrella, El Bolso, Bose, Manaco, la cervecería, que estas quieren un proceso productivo para un producto terminado, ese producto terminado lo comercializan, lo venden al crédito y ahí está rotando el capital de trabajo. En la medida que vaya rotando su capital de trabajo más rápido, más generan valor, más ganan. Y por el otro lado, el estado de flujos de efectivo, miren, o el estado de cambios en la situación financiera base efectivo, decía, bueno, yo soy un banco, BNB, soy Credinfor, soy Visa, soy Fortaleza, el grupo Safi, o Fortaleza, el grupo financiero Fortaleza, soy la Mutual. Dicen, no, no, a mí no me interesa porque no tengo capital de trabajo. ¿Es importante? Sí. ¿Tengo capital de trabajo? Sí. Pero a mí lo que me interesa es el efectivo. Entonces, el estado de cambios en la situación financiera, te decía, pues es sobre las dos bases y dependiendo de los usuarios y de las necesidades de las empresas, cada uno va a exigir lo que se quiere. Pero en entonces, solamente el estado de cambios en la situación financiera te decía aumento o disminución del efecto. Y no te decía cuáles son las razones para el aumento o para la disminución del efecto. No te dice, no te clasifica lo que hace la norma internacional actual. Te dice, has aumentado el dinero, has aumentado el efectivo y o sus equivalentes por actividades. Actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Y es ahí donde nace esta NIC 7 por las necesidades que tiene una empresa. Si nosotros vemos un estado de situación financiera, lo que conocemos un balance general, nosotros simplemente agarramos el activo corriente menos el pasivo corriente, tenemos el capital de trabajo. Y con el estado como tal, tú haces como que una prueba del capital de trabajo, nada más. En el efectivo, si tú quieres ver el aumento del efectivo o la disminución del mismo, tú agarras el saldo inicial de tu libro mayor de caja y bancos y ves el saldo final de tu libro mayor de caja y bancos y por diferencia sabrás si ha habido un incremento o un decremento. Es como que esa información es sencilla obtener de tu información de tu sistema contable. Es ahí donde dice, bueno, haremos un estado por las necesidades que exigen las empresas. Y es donde ahí aparece el estado de flujos de efectivo. Vamos, normativa del estado de flujos de efectivo. Vayamos, tenemos ahí la ley 843. ¿Sí? ¿Por qué cito eso? Yo enseguida explico. La ley 1606, el decreto supremo 24051 del año 95, el estado de cambios en la situación financiera, en la ley 843 con el decreto supremo 24051 del impuesto sobre las utilidades de las empresas, me habla de los estados financieros y me describe el estado de cambios en la situación financiera. Ojo, del año 95. Después
que la NIC 7 sale en el año 93. O sea, legalmente nosotros exigimos, sigue el estado de cambios en la situación financiera, que hoy, a través de una resolución administrativa del Servicio de Impuestos Nacionales, nos pide el estado de flujos de efectivo, sobre todo método indirecto. Bien, técnicamente podemos hacer dos aspectos acá. El año 93-94 saca la resolución 1 y 2 del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, donde dice, en ausencia de un pronunciamiento específico, acudir a la norma internacional. Como no teníamos un pronunciamiento del estado de flujos de efectivo para el año 94, acudimos a la ANEX 7, que era el estado de flujos de efectivo. Podríamos sustentarnos con esa resolución para el tema de este aspecto. Norma contable 11, información esencial requerida para una adecuada exposición de los estados financieros del año 2000. Ahí sale la primer normativa específica nacional donde dice, tú debes preparar el estado de flujos de efectivo. Podemos soportar, sustentar con la resolución del año 94 y específicamente con la norma contable 11 donde te dice qué estados financieros debe preparar Bolivia en lo que respecta a estados financieros. Esa es nuestra normativa legal y técnica. Legal, impuestos internos con una resolución administrativa que dice debe ser el estado de flujos de efectivo. Y la normativa técnica, que desde mi perspectiva es lo que debe anteponer y prevalecer respecto a la norma legal debe apoyarse en lo técnico, esta sería nuestra normativa para aplicar el estado de flujos de efectivo. ¿Sí? La IASB, miren, la NIC 7 sale hasta el año 92 y dice aplicación desde el año 93. Y miren la FAS, miren, yo al introducirme hablaba y no hablo sin tener un sustento. Si nosotros vamos a la FASB, tenemos el FAS 95, esa normativa del estado de flujos de efectivo, miren acá dice, estado de flujos de efectivo, el cash flow, el SFAS, ¿sí? Aquí está, de el año 95 de los Estados Unidos, el FASB, el Financial Accounting Standard Board, ¿sí? El año 87 ya sanciona la normativa de flujos de efectivo. Primero, cuando estaba llegando a los 10 años el estado de cambio en la situación financiera de la NIC 7, que sale del año 77, Estados Unidos ya adopta la norma americana el año 87. Ya adopta esta normativa de flujos de efectivo. 5 años antes que adopte las NICs, en entonces, las NICs, ¿verdad? Ahí demostramos que la norma americana se anticipa. Y miren lo importante. Exención, miren, exención de ciertas empresas y clasificación de los flujos de efectivo de ciertos valores adquiridos para la venta, una modificación de la declaración del SFAS 95, miren, febrero del año 89. Informe neto de ciertos recibos de efectivo y pagos de efectivo y clasificación de los flujos de efectivo de las transacciones de cobertura, una enmienda del SFAS 95, diciembre del 89. ¿Qué estoy mostrando? Que el SFAS 95, que sale el año 87 de los FASB, de los USGAP, para el año 89 ya tenía dos enmiendas sustanciales. Bueno, ya, podrían no ser sustanciales, pero al fin son dos ajustes, modificaciones para enriquecer su norma, el año 89, y la norma internacional recién sale en el año 92. Entonces, es un claro ejemplo de la calidad del contenido que tiene la norma americana. Y eso es muy importante porque si nosotros nos vamos a ver los estados financieros de Estados Unidos, lo aplican con SFAS, ¿sí?
Ahora un negocio que trasciende hacia afuera de Estados Unidos, aplica la internacional, ¿verdad? Entonces es importante conocer todos estos aspectos normativos. Mira, acá yo cito un ciclo de la información financiera para tener una ubicación como tal. ¿Sí? Estado de situación financiera de apertura, tu asiento de apertura, tus asientos de ejercicio. No nos olvidemos, tenemos asientos de forma y asientos por su fondo, ¿verdad? Ahí tenemos asientos de ejercicio. Y mire cómo yo voy clasificando. Cuando tú haces unas transacciones en el cotidiano, en el día a día de una empresa, haces actividades de operación, inversión, financiación. Y hoy, aunque la norma internacional no lo reconozca, hacemos ciertas actividades de responsabilidad social empresarial. ¿Sí? No se olviden que ven en un cigarrillo, por regulación, que dice, consumir es dañino a la salud. Te dicen que no debes bebidas alcohólicas, te inducen a que no botes la basura, Tigo, Viva, Entel, o sea, te van concientizando, ¿verdad? Y eso es una erogación, eso es un gasto para las empresas. Hoy no es cuánto ganas, sino cómo ganas. Tenemos libros mayores, ¿sí? Esto es cíclico, pero esto es directo ahí por la gráfica, por el tamaño, un balance de comprobación y de sumas y saldo que nos siguen reportando y que nos siguen pidiendo cuando nos hacen una regulación o una auditoría o una fiscalización, perdón, asientos de ajuste, siguen los libros mayores, una hoja preparatoria de estados financieros con objetivos básicos que en la vida real ya no se aplica, en la práctica profesional, una hoja de resumen de doble entrada, que eso sí lo vamos a aplicar y lo vamos a utilizar en este curso también. Tenemos ahí, seguimos el ciclo, tenemos un estado de cambios del patrimonio, un estado de flujos de efectivo, un estado de situación financiera, un estado de rendimiento financiero y acompañado de sus notas. ¿Sí? Fíjense, los cuatro reportes, ¿sí? Y debiera ir como primer estado, como segundo estado, tercer y cuarto estado. Un estado dinámico, un estado estático, dinámico estático, dinámico estático, acompañado de sus notas aclaratorias, que si bien son estos números fríos que le dan vida a sus notas, una etapa de resumen, ¿sí? Y viene los asientos de cierre, ¿sí? Estos son asientos por su fondo, ¿sí? Y luego viene el tema, ahí acaba el ciclo financiero de una empresa. Sí, ese es su ciclo financiero. Y fíjense, acá estamos hablando del estado de costos, un estado complementario que soporta el estado de rendimiento financiero y al cash flow. Y miren, este es tu ciclo contable si tú quieres, ¿sí? Y miren luego, ¿qué pasa? Esos estados financieros, miren, uno dice, la contabilidad es para tomar decisiones. No, el objetivo principal de la contabilidad es suministrar información de la posición, del performance y de los cambios en la situación financiera. Y son estos estados. O sea, ese es tu objetivo. ¿Para qué es la contabilidad? Para suministrar información. Uno no es para tomar decisiones. No, no, no. Tú le das información con todo respeto a un médico, no te lo va a interpretar, ¿verdad? No va a poder tomar decisiones. Tú le das la información a un entendido, un profesional del área contable, de auditoría, de administración de empresas, tal vez economía, y él te lo va a poder analizar e interpretar estados financieros. Y a partir de ese análisis y esa interpretación,
tú vas a poder tomar decisiones, ¿verdad? Así como tal, los estados financieros no me permiten tomar decisiones. Eso es falso. Si esta información resumida y clasificada y ordenada me suministra información, ¿sí? Ahí le. Hoy las notas a los estados financieros tienen pues su análisis, su interpretación. Estado de situación financiera desde apertura. Empieza el otro ciclo, el otro periodo, lo asiento desde apertura, y ahí mostramos los 5 asientos de fondo, de apertura, de ejercicio, de ajuste, de cierre y desde apertura. Y esto es como el 1 de enero o el 2 de enero del año 2023. Y esto es como el 2 de enero del año 24. Y este es el 31 de diciembre del año 23. ¿Qué sucede después? Otra vez eso. Por eso hablamos de un ciclo financiero de la información financiera. ¿Sí? Ahí están los 5 asientos. Y miren, si me falta ahí, no sé si alguien me puede complementar o hacer algún interrogante, por favor. Estamos prestos, por favor. No hay ninguna pregunta, alzan la mano o escriben, yo lo leo en el chat y veo si hay que tener alguna pregunta o alguna situación que no estén de acuerdo conmigo. ¿Sí? Bien, entiendo que no hay ninguna pregunta, continuamos. Entonces, nosotros, como podemos ver ahí, ese es mi ciclo financiero. Y yo me voy a concentrar en este estado de flujos de efectivo. Ojo, yo entiendo que existen hoy con las redes el tema de la actividad presencial reemplazada de cierta manera con la actividad virtual, que lo que estamos haciendo en este momento, reduce tal vez el costo de ambiente, de instalación, de data shop y nos permite optar por estas modalidades. Pero seguramente hay otros cursos, réplicas, qué sé yo. Entonces, pero el objetivo de diferenciar el curso que estamos dando no va a ser un tema analítico, ¿sí? Muchas veces el sistema me reporta el estado de flujos de efectivo, un sistema y me da, como decimos, cuadrado, igualado. Pero el curso de acá nos va a permitir saber si ese estado de flujos de efectivo es real, es verdadero, está pegado a la norma. Porque muchas veces nosotros podemos ser igualar hasta forzando. Pero nosotros conociendo, entendiendo las transacciones inusuales, que de cierta manera algunos sistemas están limitados a eso y se van a dar cuenta a medida que desarrollemos. Entonces acá el plus, el objetivo como tal es ver ese plus de lo que tienen las empresas. Vamos, estados financieros con propósitos generales. Como primer estado, porque es un insumo, el estado de resultado integral muestra el rendimiento financiero, el estado de situación financiera o el balance general muestra la posición financiera en la que se encuentra la empresa. Estado de flujos de efectivo muestra las entradas y salidas de efectivo por actividades. El estado de evolución o cambios en el patrimonio muestra cómo ha ido cambiando tu patrimonio. Y todo esto acompañado de las notas a los estados financieros. Ahora, yo resalto con este color al estado que estamos viendo. Y fíjense la palabra, estado, así como todos los demás, flujos de entradas de efectivo y sus equivalentes. Ahora, esta información, bajo las normas internacionales de información, son con propósito general. ¿Sí? Muy importante. Ojo, que existen los propósitos específicos tributarios, específicos o propósitos específicos de la banca, de la compañía de seguros, que te pide cierta información.
pero que al final se prepara estos 4 estados acompañado de sus notas. ¿Sí? Bien, vamos. ¿Cómo se muestran los estados financieros? Miren ahí está. Yo tengo un estado de situación financiera estático, un estado de rendimiento dinámico, un estado de flujos de efectivo dinámico estático, un estado de cambios en el patrimonio dinámico estático. ¿Sí? Bien, continuamos. Ahí mis perritos se han atacado. ¿Sí? Bien, entonces, eso es importante conocer. ¿Por qué el estado de situación financiera estático? Porque me muestra la posición a una fecha dada, es como una selfie, te dice al 31 de diciembre y es la posición en la que está la empresa. Y cuando hablamos de estado de rendimiento financiero dinámico, me muestra las ventas, el estado de resultados o el estado de resultado integral, me muestra las ventas de todo el año, el costo de ventas de todo el año, los gastos de todo el año. No me muestra el gasto a esta fecha, es el gasto de todo el año. En cambio, el estado de situación financiera me muestra el dinero de ese momento. ¿Sí? Esa es la diferencia entre estático y dinámico. Estático y dinámico. ¿Por qué estos dos estados, dinámico y estático? Porque el estado de flujos de efectivo me muestra el dinero a esa fecha, estático. Y dinámico por las ventas, las compras, todo lo que he tenido en el año. ¿Por qué el estado de cambios en el patrimonio dinámico estático? Porque me muestra el patrimonio a esa fecha, pero también me muestra los cambios del año. ¿Sí? Muy importantes. ¿Cómo se genera el estado de flujos de efectivo? Yo tengo una base capital de trabajo. Miren, ¿cómo se genera? Estoy hablando de cash flow. Entonces, me voy a retrotraer al tema del estado de cambios en la situación financiera. Miren, orígenes, lo que son fuentes, lo que se capta, aplicaciones y usos en lo que yo voy aplicando los recursos. Base efectiva. ¿Qué me muestra esta gráfica? Esta gráfica me muestra que independientemente de todas las transacciones que se tengan, ojo, estoy hablando de flujos, entradas y salidas de dinero o sus equivalentes. Va a haber orígenes o fuentes. ¿Quién me lo dio? ¿De dónde lo obtuve? Aplicaciones y usos. Esos recursos, ¿en qué lo utilicé? ¿En qué lo utilicé? Aplicaciones y usos. ¿Sí? Es diario. Miren, yo tengo una fuente de recursos o tal vez distintas fuentes que uno tiene, recursos propios, qué sé yo, capacitación, honorarios profesionales por servicios de consultoría, auditorías, qué sé yo, distintas fuentes, tus ingresos fijos, tus variables, y tú lo utilizas en tus servicios básicos, adquieres un vehículo, activos fijos de tu casa, estudios, aplicas. Y ese es el estilo y la forma de vivir de todos, ¿sí? Y ahí estamos cómo se genera el estado de flujos de acá. Cash flow, statement of cash flow. Es un estado que brinda, miren cómo vamos aterrizando a medida que nos vamos desarrollando. Es un estado que brinda a los usuarios de la información financiera el origen de los ingresos y la aplicación de los pagos en efectivos realizados para la empresa durante un ejercicio o periodo. Explica la causa de los cambios en el efectivo, proporcionando información sobre las fuentes obtenidas y los usos realizados en las actividades operativas de inversión y de financiación. No obstante que hoy en día se debe considerar la responsabilidad social empresarial como una actividad. Tal vez no
como una actividad, pero sí hay que en una empresa no solo ganar, sino también ser responsables con nuestra sociedad, como empresa, como persona, como profesional, como trabajador, cómo lo contribuimos a la sociedad. Y seguramente el estado de flujos de efectivo que data del año 93-92, estamos yendo, tenemos 31 años prácticamente a la fecha, ¿sí? Eh, ¿Qué ha pasado? Debería haber alguna cápite para decir que nosotros los procesadores de información debiéramos exigir una nota a los estados financieros de la responsabilidad social empresarial como tal. ¿Qué es lo que ha hecho la empresa como responsabilidad social? ¿Sí? Ahí está. Objetivo del estado de flujos de efectivo. Miren, como Robin Hood, ¿yo a dónde apunto? Mostrar la base para evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y equivalentes, y así como las necesidades de liquidez que ésta tiene, ¿sí? Las necesidades de liquidez que ésta tiene, ¿verdad? Importante ese aspecto. Ese es el objetivo que te muestra, ver la capacidad que tiene la empresa para obtener efectivo y equivalente, y así como las necesidades de liquidez que ésta tiene, o sea, nuestro nivel de liquidez que tenemos. Y ahí estamos hablando ya de los ratios, indicadores y tendencias que se tiene para un análisis e interpretación de estados financieros. Alcance de la NIC 7. Miren, hemos ido de la parte doctrinal, conceptual, antecedentes, y miren cómo vamos aterrizando, voy a volver acá, desde el concepto, y paso al objetivo, y paso a su alcance. Yo acá ya estoy hablando desde el concepto, desde su objetivo y su alcance de la norma en el ANIC 7. Ya estoy hablando en este momento del ANIC 7, lo más relevante, necesidad. Los usuarios de los estados financieros están interesados en saber cómo la entidad genera y utiliza el efectivo y equivalentes de efectivo, cómo lo obtiene y cómo lo aplica. El efectivo, eso es. O sea, están interesados en conocer cómo la empresa está obteniendo recursos y está aplicando. Y no solo el efectivo, sino sus equivalentes. No, dice, mira acá, no importa la naturaleza de la empresa, con o sin fines de lucro, pública o privada, autónoma, descentralizada, desconcentrada, autárquica, empresa estratégica, empresa privada, ONG, el Club Bolívar, el Club Strongest, no importa. Todos queremos información sobre el efectivo, con o sin fines de lucro. No me dirán que no le interesa saber el efectivo a nuestros amigos stronguistas, a nuestros amigos bolivaristas. No, con mayor razón. ¿Sí? Ese es su alcance. No importa la naturaleza. Empresa unipersonal, social, responsabilidad limitada, colectiva, anónima, economía mixta, anónima, mixta, la que fuese. ¿Sí? No importa la naturaleza. Beneficios de la información. ¿Sí? Evaluar los cambios en los activos netos, la estructura financiera y su capacidad de útil para comprobar la exactitud de evaluaciones pasadas respecto de flujos futuros. Comparar el valor presente de los flujos netos de efectivo de diferentes entidades. Miren, acá es útil para comprobar la exactitud de evaluaciones pasadas respecto de flujos futuros. Y acá es importante, esto está lo que está de color rojo. La NIC 7 recomienda el método directo. ¿Por qué? Por el tema de proyección. No se olviden que uno de los aspectos importantes del marco conceptual del año 2018, que reemplaza al marco conceptual del año 89, me indica
que se debe tener como algo importante la información predictiva. Y la información predictiva me habla de proyectar estados financieros. Y para proyectar estados financieros, estados de flujos de efectivo en base al estado de resultados, al balance general proyectado, la conjunción de ellos me permite hacer un estado de flujos de efectivo proyectado o presupuestado, es el método directo. ANIC 7 te recomienda el método directo, no te dice haz el método indirecto, te recomienda hacer el método directo. Ahora, impuestos internos extrañamente te pide que hagas el método indirecto. Y en términos de preparación, presentación y de este estado, importante para las empresas es el método directo. Saber cómo has gastado y cómo has percibido los recursos. ¿Sí? Y la NIC 7 establece. Bien, les dije, vamos a hacer un break, por favor, de 5 a 7 minutos y volvemos, por favor. Sí, traten de preparar alguna pregunta, alguna interrogante si tuviesen. Sí, y les ruego, por favor, 5 a 7 minutos. Yo voy a controlar y vuelvo con puntualidad entre esos 5 y 7 minutos. ¿Sí? Entonces, si no hay ninguna consulta, vamos a ese break de 5 a 7 minutos. Gracias.
Bien, vamos a volver, por favor. ¿Sí? Bien, la NIC 7 establece, nos lo dice, ¿verdad? Ahí dice, las empresas deben confeccionar un estado de flujos de efectivo de acuerdo a los requisitos establecidos en la NIC 7. O sea, ese es nuestro marco regulatorio, el que nos establece los requisitos, ¿verdad? De acuerdo, dice, a los requisitos establecidos por la NIC 7. Deben presentarlo como parte integrante de los estados financieros para cada periodo en que sea obligatorio a la presentación de estos. Miren, nos dice que debemos preparar de acuerdo a lo que establecen los requisitos. Debemos prepararlo como parte integrante, lo vimos hace un momento cuando veíamos los estados, y nos dice que debe ser para cada año, ¿sí? Que se presente estados. O sea, nosotros muchas veces hacemos una información, no, dice la norma, sí. ¿Cómo lo dice la norma? Y eso yo estoy mostrando. Bien, vamos. Efectivo y equivalente. Los equivalentes al efectivo se tienen más que para propósitos de inversión o similares, para cumplir los compromisos de pago a corto plazo. Para que una inversión financiera pueda ser calificada como equivalente de efectivo, debe poder ser fácilmente convertible. Mire, y este es uno de los aspectos más importantes de la norma, que me dice, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor. 3 meses. Acá voy a hacer una aclaración, una interpretación y una explicación. Si tú tienes, acá está el tema de certeza, acá está el tema de riesgo. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes una certeza o riesgo, tú tienes, por decirte, una acción y tienes la certeza, la seguridad que tú lo vas a poder vender esa acción en menos de 3 meses, eso es equivalente. Eso te dice acá. Tiene que ser no mayor a 3 meses. Si tú tienes un título valor y tienes la certeza de que se va a realizar en menos de 3 meses, es equivalente. La norma te da ese aspecto. Ahora, si tú tienes un DPF, un depósito a plazo fijo de 6 meses, en este caso de 120 días, de 180 días, 150 días, no lo consideras como equivalente de efectivo. Independientemente que tú tengas la certeza de que a los 4 meses el banco te va a pagar tu DPF, el capital e intereses, ¿no? La norma te establece, ¿sí? 3 meses. Ahora, es discutible decir ese periodo, cuál ha sido el criterio para utilizar 3 meses. Bueno, habría que discutirlo, pero ese es un estándar, ¿sí? Un título, valor, que tienes la seguridad de que se va a convertir. Ojo, tienes que tener la seguridad de que eso va a volver dinero, ¿no? Yo puedo tener una acción, pero no tengo la certeza de realizarlo o venderlo en 3 meses. Eso no es un equivalente. Yo tengo que demostrar la certeza de que eso es vendible, realizable. ¿Sí? Es uno de los aspectos más importantes. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, lo hacen, por favor. ¿Ya? No tengan, interrumpen nomás, no tengo ningún problema. ¿Sí? Ahí está. Vamos. Las inversiones en patrimonio se excluyen de los equivalentes al efectivo a menos que sean en sustancia equivalentes al efectivo. Es lo que explicaba. Por ejemplo, cuando hablamos de las inversiones en patrimonio, y acá hago un paréntesis, a veces es muy exquisito la norma, que dice las inversiones en patrimonio. Significa que cuando tú inviertes en cuotas de capital, en este caso acciones en
una empresa emisora, ¿sí? Dice, las inversiones en patrimonio se excluyen de los equivalentes al efectivo, a menos que sean, dice, sustancia equivalente al efectivo. ¿Qué significa? Que tú tengas esas acciones la capacidad de volverlo efectivo. Por ejemplo, en el caso de acciones preferentes adquiridas dentro de un corto periodo de tiempo hasta su vencimiento y con una fecha de rescate específica. ¿Qué significa esto? Tú compras acciones en la bolsa de valor con distintos fines. Tú puedes comprar acciones de valor para hacer una inversión permanente. Tú puedes comprar acciones de otras empresas con el objetivo de alianzas estratégicas, ¿verdad? Para tener negocios conjuntos y tener participación en las decisiones y ciertas facilidades de la empresa emisora con el inversor. Puedes hacer eso. Pero otras de las razones puede ser que tú compras acciones para luego venderlas porque esas acciones son rápidas de venta, son cotizadas en bolsa y tú dices, lo que voy a comprar en 100 lo puedo vender en 120, ¿sí? Y entonces a partir de eso es equivalente de mí. Eso te está hablando, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? ¿Alguien me ayuda con su micrófono, por favor? Luego tenemos, la NIC 7 se comprende tanto el efectivo en caja y o bancos como los depósitos bancarios a la vista. O sea, está hablando de cajas de ahorros, también inversiones temporarias que se realizan, dice. Los equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez o de gran celeridad para volverse efectivo. Flujos de efectivo y entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo. Igual o menores a 3 meses. Igual o menores a 3 meses. No tiene que pasar de 90 días. Si tú cuando estás revelando en notas a los estados financieros tus equivalentes de efectivo, vas a tener eso. ¿Sí? Igual o menores a 3 meses. Ahí la norma nos da el estándar, los parámetros, nos dice qué es efectivo y qué son equivalentes de efectivo. Hemos ido desarrollando ahorita la parte conceptual de definiciones y vemos cómo vamos aterrizando. Ya estamos en la NIC 7, ¿sí? En los aspectos más relevantes de la NIC 7 y vamos acá. Importante el Estado y la información contable y la información financiera para tomar decisiones equivocadas o decisiones correctas. Sí, yo hago esta gráfica por este aspecto. Miren, acá como reflexión. Yo leía un libro de un autor mexicano que es uno de los que más aprecio, Enrique Zamorano, fue presidente de la AIC, del Instituto Mexicano de Contadores, un gran profesor, autor de muchos libros, y en uno de sus libros decía, es fácil hablar de las empresas exitosas, es lindo contar tu éxito, tus aciertos y todo eso, pero se aprende más de aquellas empresas que han fracasado y que cuenten sus desaciertos. Y ahí cita, yo voy a encontrar en internet, investigando, ¿no? Publicaciones, libros de empresas exitosas que cuentan, ¿no? Inclusive casos prácticos de Magro Hill, de Guía, grandes editoriales, empresas exitosas. Pero muy difícil vas a encontrar que te cuenten experiencias negativas. Y cuando él expone esas experiencias negativas, muestra que las 7 decisiones incorrectas que han hecho fracasar a muchas empresas. Entonces, muchos fracasan en negocios, en cualquier actividad, por sus decisiones. ¿Sí? Muy importante. Vamos. La NIC 7 no contempla como actividad, dice miren, ahí está, la responsabilidad social empresarial. La NIC 7 tiene actividades, miren lo que yo clasifico acá. Yo voy a colocarlo así. Desde el punto de vista empresarial, ¿me ayudan por favor con su micrófono? Sí, ya está.
Bien, miren, desde el punto de vista empresarial, ¿qué sucede? Desde el punto de vista empresarial, el primer momento es la financiación. El segundo momento es la inversión. Y el tercer momento es la operación, desde el punto de vista empresarial, ¿verdad? Me financian, invierto y luego opero. Desde el punto de vista del estado de flujos de efectivo, la NIC 7, me pide que yo clasifique primero la actividad operativa, luego inversión y luego financiación. Esa es su estructura. Y tiene lógica, ¿no? Porque la parte operativa me muestra la razón de ser, la misión de la empresa. Y la parte de inversión son situaciones que tal vez yo invierto en propiedad, planta y equipo, en activos intangibles o tal vez en títulos valores cuando yo tengo dineros subutilizados. Y luego en algún momento para expandir mi negocio utilizo la financiación o está programado financiamiento a corto, a largo plazo, financiamiento propio o financiamiento de una entidad financiera bancaria. Así está estructurado. Miren cómo la empresa dice, primero financiate, luego inviertes y operas. Y la estructura del Estado al revés. Vamos, acá ya vamos focalizando, mostrando cómo se comporta una empresa. Miren, financian normalmente con el capital en sus acciones los dueños. Luego estos dueños invierten en la empresa, qué sé yo, maquinaria, en vehículos, invierten en la empresa. Ojo, pero no toda la inversión que hacen, por ejemplo, la compra de, qué sé yo, pago de sweats, que es parte de la inversión del negocio, no se considera como una actividad de inversión, sino yo digo, el recurso va para soportar todo esto. Después es la empresa, luego cuando producen, transforman, aquí está la fábrica, distribuyen y comercializan el producto terminado. Ahí está. Cómo distribuyen, cómo comercializan, miren las propagandas que nos va llegando. Miren ahí con una dama, la imagen de Messi, ¿sí? Marketing. Ahí está. Comercializan. Distribuyen en tiendas de barrio, en supermercados, en distintas formas, ¿sí? Y eso luego se da a los distintos clientes. Y esos clientes me pagan al contado. Aquí yo tengo un costo, cuánto me ha costado producir, y tengo un precio de venta. Entre el costo y el precio de venta, el contador va a registrar la ganancia, ¿sí? Y esa ganancia, miren, va a ir a los dueños o lo vas a reinvertir en la empresa. Y no te olvides que debes actuar con responsabilidad social. Ahí están los clientes. Fíjense, esas son las actividades de una empresa que transforma, ¿sí? Y acá la NIC 7 te va a precisar qué es inversión, qué es financiación y qué es operación. Y muchas veces yo les digo a todos, ¿es inversión? No. ¿Es financiación? No. Entonces es operación. Les pregunto, ¿es operativo? No. ¿Es financiación? No. Entonces es inversión. No hay por dónde perderse, ¿sí? Y acá es importante decir, el tema de responsabilidad social empresarial puede ser una actividad operativa y también de inversión, ¿sí? Y luego explicamos por qué. Ahí están las actividades de una empresa. Vimos el ciclo financiero hace un momento y en este momento vemos el ciclo de una empresa. Acá no lo estoy viendo en términos de registros de operaciones de información financiera. Es como opera la empresa, es como va operando la empresa. Y en función cómo va operando la empresa,
Paralelamente, esto demuestra información financiera. Todas estas actividades de una empresa, actividades claves, actividades no claves, dependiendo el tamaño de actividad, deben ser reconocidas por la información financiera de una empresa a través del reconocimiento contable, o lo que nosotros conocemos como el registro contable. Actividades de flujos de efectivo. Vayamos. Acá ya entramos a lo que nos habla la NIC. Está acá en inglés. A ver, vayamos. Buenas noches, licenciado. La responsabilidad social empresarial al ser un gasto para la y qué dinero en la empresa no se considera en operaciones. Vayamos en bien. La responsabilidad social empresarial, eh, normalmente, a ver, si nosotros vamos por un tema, yo coloco planto arbolitos para respirar, para cuidar el medio ambiente. Voy a pagar a un jardinero, qué sé yo, las semillas, vamos a plantar, todos los materiales. Ese es un gasto, ¿verdad? Eso es por responsabilidad social, ¿sí? En algún momento les decía, puede ser inversión. Puedo comprar alguna maquinaria o algún bien para promocionar mi actividad de responsabilidad social empresarial. A ver, puedo comprar un televisor, puedo comprar, qué sé yo, algo para mostrar imágenes, videos del cuidado del medio ambiente. Estoy erogando en una, si se fijan ustedes, en un banco te dice pase a la cajero uno, al cajero 2, cliente, todo, y en un momento hay otro televisor que está en otro lugar que te está mostrando cómo ayudan al medio ambiente, a la sociedad. Entonces, esa adquisición no necesariamente va a ser un gasto, puede ser una inversión en televisor. ¿Pero para qué? Para difundir actividades de responsabilidad social. ¿Y qué dinero en la empresa no se considera en operaciones? Entonces, ya vamos a ver eso con las actividades, por favor, si es que ha quedado claro, ¿ya? O si no, me complementa nomás. Vamos, actividades de operación. Constituyen la principal fuente de ingresos, actividades ordinarias de la empresa. Investigación, actividades de inversión. Son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes de efectivo. Actividades de financiación. Producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la entidad. ¿Sí? Entonces, acá estamos viendo que la inversión te va a generar algún rédito y aquí cómo obtienes recursos. Yo puedo diferenciar los tres. Miren, la inversión, la actividad de inversión siempre van a ser como aplicación, ¿verdad? ¿Qué es, qué es una actividad de inversión? Adquisición y disposición. Cuando digo adquiero o lo vendo, eso es inversión. ¿Qué cosa? Un activo a largo plazo. Eso es activo fijo o lo que es propiedad, planta y equipo. Así como de otras inversiones no incluidas en el equivalente y los equivalentes de efectivo. Aquí es importante citar la palabra activos a largo plazo. Ahí estoy diciendo que si yo desarrollo un software, un, un, un software especial, eso es un activo intangible, es a largo plazo, eso es inversión, eso me está diciendo. Así como otras inversiones, por ejemplo, yo puedo comprar acciones en otras empresas de carácter permanente, activo a largo plazo. ¿Sí? Eso. Y cuando te dice disposición, ojo, miren, yo adquiero, primero tengo que aplicar, tengo que usar recursos para hacer una inversión. Yo puedo invertir en una empresa, compro acciones, estoy aplicando recursos. Puedo comprar una maquinaria, un vehículo, un equipo de computación, un mueble, un enser, aplico recursos. Y después esos bienes adquiridos los puedo disponer
a través de una venta. ¿Qué está pasando? Primero debo aplicar recursos para luego obtener seguramente en un tiempo. En cambio, la financiación, ¿qué sucede? Primero tiene que entrar dinero. El banco me presta origen de recursos por financiamiento. Y el día que yo pago el capital, estoy utilizando una actividad de financiación al aplicar recursos en esa actividad por el pago de capital. Hay intereses también, ¿verdad? Este se origina con aplicación y este se origina con origen. En cambio, las actividades operativas, causa-efecto. Primero va a haber gastos para generar ingresos. Esa es la razón de ser. Y luego simultáneamente se va a ir dando salida, entrada por actividades operativas. ¿Sí? A ver, vayamos bien. Miren, acá tenemos actividades operativas. Dice acá, cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. Cuando yo hablo cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios, estoy hablando de cobrar. Estoy hablando de equivalentes de efectivo, de dinero que me está ingresando. Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones u otros ingresos. Todo cobro de dinero. ¿Sí? Cobrar regalías es como cobrar utilidades, dividendos. Pago a proveedores. Miren, A y B, orígenes. C, pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios. Yo voy a pagar servicio de luz, servicio de agua, internet, cable, celular, ¿sí? Cualquier otro servicio básico, ¿verdad? Pago, salida de dinero. Pago A y por cuenta de los empleados. Pagar sueldos y salarios, pagar jornales, pagar salarios a los trabajadores de la planta, son aplicaciones. Cobros y pagos de las entidades de seguros por primas y prestaciones. A ver, cuando yo hago una cobertura de seguro, pago una prima. Eso es operación. ¿Por qué es operación? Porque estoy pagando para cuidar la actividad principal de la empresa de mis bienes o servicios. Y por ahí, eso es una aplicación. Y por ahí ocurre un siniestro. La empresa me va a coberturar. Entonces yo voy a cobrar el daño. Acá estamos hablando de origen y aplicación operativa. Pago o devoluciones de impuestos sobre las ganancias. Cuando yo pago impuestos a las utilidades, es una aplicación operativa. O alguna devolución, como en los CDIs, devoluciones de impuestos, operativa. Cobros y pagos derivados de los contratos que se tienen para intermediación o para negociar con ellos. Cualquier contrato anticrético, alquiler o algún negocio, todos estos relacionados con la misión de la empresa, son actividades operativas que se tiene en una empresa. ¿Sí? Y ahí seguramente al acabar lo que son actividades de operación, inversión y financiación, siempre va a haber la capacidad de decir, esto es una actividad de tener la respuesta precisa. Y eso ya lo vamos a entrar seguramente mañana en la segunda hora para entrar a la parte práctica. ¿Sí? Actividades de inversión. ¿Sí? Ojo, acá es bien importante que la actividad de inversión va conexo con la actividad de financiación. Si bien está separada en la norma internacional, existe mucha relación entre los. Y luego digo, ¿por qué? Bien, esa aplicación cuando yo pago por la adquisición de un activo fijo, algún activo intangible y por otros activos a largo plazo. Bien. Por la compra de activos fijos, por la compra de activos intangibles u otros activos, como cuáles, compra de acciones de otras empresas, compra de bonos de otras empresas cuando yo estoy invirtiendo, o un contrato
de debenture o un contrato, un swaps, un contrato futuro a largo plazo, son inversiones. Eso es actividad de inversión. Ahora, esto es aplicación y esto es origen. Cobrar por la venta de sus activos fijos, cobrar por la venta de sus activos intangibles, cobrar por esas acciones que compraste de otras empresas y hoy las vendes, o cobrar por la venta de esos bonos o títulos o contratos a futuro de otras empresas a largo plazo. Esto es lo mismo, aplicación o origen. Pago, miren, por la adquisición de instrumentos de pasivo o de patrimonio emitidos por otras entidades. ¿Qué significa esto? Cuando yo compro un instrumento de pasivo de otra empresa, estoy comprando un bono, un título valor negocio. Cuando compro un instrumento de patrimonio, estoy comprando una acción o una cuota, si quieren, de participación en una SRL, emitidos por un emisor, emitidos por otras entidades. Ahora, yo he comprado ese bono, yo he comprado esa acción, ese instrumento de patrimonio, así lo llama la NIC. Ahora, cuando yo lo vendo y reembolso de instrumentos de pasivo o instrumentos de capital emitidos por las otras entidades. A ver, yo compro una acción de la CBN, esa es una actividad de inversión. Y mañana, en días posteriores, lo vendo. Eso es un origen por inversión. Anticipo de efectivo y préstamos a terceros, distintos de las operaciones de este tipo hechas por entidades financieras. Por ahí yo hago algún préstamo, le doy un dinero, ¿sí? A largo plazo, ojo, a largo plazo, no a corto plazo, y me va a pagar intereses, esa es una inversión. Cobros derivados de los reembolsos de anticipos y préstamos, cuando me pagan, es una actividad de inversión. Pagos derivados de contratos a plazo, de futuro, opciones, swaps, de opciones y de permuta financiera. Ahí estoy hablando de cobros, estoy hablando de contratos a futuro. Tenemos ahí, por ejemplo, el tema de la venta de la soya, tenemos los swaps, ¿sí? Esos contratos a futuro que están ya no de moda, sino que es una forma, un estilo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo digo que esto se relaciona con financiación? Porque cuando yo compro un instrumento de pasivo, ¿sí? Estoy comprando un instrumento de pasivo, estoy adquiriendo un bono. Y para mí esa es una inversión en bonos. Y hay un emisor. El emisor ha emitido los bonos porque necesita dinero. Yo invierto, le doy el dinero. Entonces, para mí, invierto en bonos, soy inversor. Y el que emite los bonos se está financiando con el inversor. ¿Verdad? Yo a veces les digo, ¿qué es compra de acciones? Y me dicen, es financiamiento. No, no. Si yo estoy comprando, para mí el comprador es inversión. Y para el que está vendiendo las acciones es un financiamiento. De eso se trata. Vamos. Actividades de financiamiento. Que miren que parece más corto. ¿Sí? Cobro procedente de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital. Cuando yo emito acciones u otros instrumentos de capital, cuotas de capital puede ser, es financiación. Cuando pago a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones, o sea, lo he emitido y luego se lo devuelvo al dueño. Se lo estoy como devolviendo. Eso es aplicación. Cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía, préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, ya sea a largo plazo o corto plazo. También te puedes financiar a corto plazo. Eso es financiamiento. Ahora, reembolsos de los fondos tomados en préstamo, o sea, pagárselo. Eso es aplicación de recursos en financiación. Pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente procedente de un arrendamiento financiero. ¿Sí? Los pagos que se van dando están apalancando en un leasing financiero. Prácticamente la inversión y financiación, siempre que hay eso, va a existir un inversor y un financiador, excepto en el activo intangible y en el activo fijo. ¿Sí?
porque yo puedo comprar equipos de computación, que es actividad de inversión, de una empresa que su actividad es vender equipos de computación. Para él va a ser una actividad operativa. Para mí, el comprar una actividad de inversión. Por eso digo, por ahí yo quiero desarrollar un software. Para mí es una actividad de inversión. Y al que le estoy pagando, al consultor, al especialista, para su actividad operativa. En cambio, es financiación e inversión en acciones de capital, en instrumentos de pasivo o en otros instrumentos de financiamiento. ¿Sí? Cohen, miren, yo en este momento estoy desarrollando, estoy interpretando, ejemplificando la NIC 7. ¿Sí? Vamos. Y esto a manera de hacer una pausa y decir, cuando quieres resolver casos prácticos sin haber leído las NIFs, dice, no lo entenderás. ¿Verdad? Eso de la película El Guasón, y es verdad. Quieres resolver casos prácticos sin haber leído las NIFs, sin haberlas practicado, no lo vas a entender. Eso te quiero decir. Vamos. Movimientos. Miren, hasta acá yo puedo hablar una parte netamente teórica, conceptual, definiciones, todo. Ojo, que esta clase es para eso, ¿no? Pero acá ya comienzo, miren, a partir de acá, y con los movimientos, comienzo a hacer algo de práctica. Ojo, estoy todavía en la parte doctrinal y conceptual, pero miren acá, esto ya comenzamos a interpretar. Digamos, miren, yo estoy haciendo acá un esquema de un libro mayor en T, ¿sí? Y esta aplicación del libro mayor en T, yo tengo por un lado la aplicación y por el otro lado el origen de recursos. Miren, y acá me dice esto, usos y fuentes. Aumento en activos, disminución en pasivos, disminución en patrimonio, aumento en gastos, son usos, son aplicaciones. Aumento de pasivos, aumento en patrimonio, disminución en activo, aumento en ingresos, son fuentes. ¿Sí? Es como el esquemita. ¿Recuerdan cuando nos hemos formado en contabilidad uno o contabilidad básica? La ley del movimiento de cuentas es esto. Pero yo lo hago ya como aplicación, usos, orígenes como fuentes. Si yo lo quito esto es como la ley del movimiento de cuentas, ¿verdad? Pero miren, yo lo estoy interpretando con la palabra aplicación de recursos y origen de recursos. ¿Por qué utilizo estas palabras? Porque la norma internacional 7, antes del cambio del año 93-92, la riqueza era que exponía esta palabra, que hace que especialista en normas, el que lee las normas, el que aplica las normas, comprenda más esto. Ojo, esto siempre y cuando existan movimientos de efectivo y sus equivalentes. ¿Sí? Ahí está. Y ya miren, como de cierta manera esto ya no es tan doctrinal ni conceptual, ya es la interpretación que se hace, ya esto es el aporte que yo hago, porque la norma no lo dice así, pero debemos interpretarla de esta forma. Vamos. Análisis, miren, operación, inversión y financiación desde el punto de vista de un libro mayor, de nuestros tradicionales libros mayores en T, ¿sí? Y vamos acá, compra de materia prima o mercadería es una aplicación. Venta de bienes o prestación de servicios es origen. Y si se dan cuenta, esto es operativo en una empresa como Venado, como Coca-Cola, como una CDN, como una aceitera. Está relacionado con la misión de una empresa. Por ejemplo, Burger King, McDonald's, que es un catering, servicio de comida rápida, vender las hamburguesas es su venta del servicio, ¿verdad? Y para tener eso tienen que comprar materia prima, qué sé yo, las papas, los pollos, las carnes, todo eso.
Vamos. Vamos, inversión. Miren cómo se origina primero. Compra de propiedad, planta y equipo. Un ejemplo, aplicación. Y vender es origen, pero inversión. Vamos a financiación. Pago de préstamo bancario, aplicación, obtención de préstamo bancario, origen. ¿Qué quiero mostrar con esta gráfica? Y esta es una gráfica importante. Quiero mostrar lo siguiente, que cuando yo digo, identifico qué es una actividad de operación, identifico qué es una actividad de inversión, identifico qué es una actividad de financiación, ¿sí? Pero digo, bueno, ¿es una actividad de inversión? Sí, correcto. Pero ¿es aplicación o es origen? Eso quiero decir. Y me voy a financiación. Cuando yo obtengo un préstamo, ¿eso es una actividad de financiación? Sí, que origina recursos. El día que yo pago, amortizo parte de la deuda, parte del capital del préstamo, pago el préstamo. Eso es, pagar ese préstamo es una financiación, pero de aplicación de recursos. Eso es lo que quiero decir. Cuando, miren, ¿y qué va a pasar? Yo primero tengo que prestarme para luego pagar, ni modo que pague antes de prestarme. La naturaleza de la financiación es, primero tiene que haber origen para luego aplicar. En cambio, en inversión, primero tengo que comprar el activo fijo para luego seguramente por ahí vender, ¿verdad? En cambio, la parte operativa se maneja de forma simultánea, ¿sí? De forma simultánea. Entonces, ahí está. Miren, esto ya no es tanto la NIC 7, esto ya es lo que se interpreta y lo que nos va a permitir desarrollar los casos prácticos. Vamos acá. Acá dice cash inflows, cash outflows. Estamos hablando de ingresos de dinero y salidas, out, salidas. Actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiación. ¿Qué me dice acá? Cuando yo vendo mercadería, entra plata. Cuando compro mercadería, sale plata. Cuando cobro a un cliente, entra plata. Cuando compro mercadería, sale plata. Cuando cobro intereses, entra plata. Cuando pago sueldos, sale plata. Cuando cobro dividendos, entra plata. Y cuando pago por servicios básicos, sale plata. Cuando cobro alquileres, entra plata. Y cuando pago a proveedores, sale plata. Ojo, yo lo voy a dejar, esta parte de intereses y dividendos, ojo, estos dos, como un acápite especial más adelante. Ya, apúntenlo, intereses ganados, cobrados, dividendos ganados o cobrados, apúntenlo que es una explicación especial. Yo acá lo estoy exponiendo como flujo de actividades operativas. Vayamos a actividades de inversión. Cuando yo vendo la propiedad, planta y equipo del activo fijo, entra dinero. Cuando compro, sale dinero. Cuando compro acciones de otras empresas, sale dinero. Cuando vendo esas acciones, entra dinero. Cuando compro bonos, sale dinero. Cuando devuelvo los bonos, entra dinero. Me la van a pagar, ¿verdad? Financiamiento. Cuando tengo un préstamo, entra dinero. Cuando pago, sale dinero. Cuando emito acciones, entra dinero. Cuando disminuyo el capital, sale dinero. Cuando emito bonos, entra dinero. Cuando pago dividendos, sale dinero. Y fíjense, miren, dividendos ganados y dividendos pagados. Acá está en operación y acá está en financiamiento. ¿Por qué les dije hace un momento? Hay que tener cuidado con estos dos. Y miren acá. ¿Sí? Y eso es lo que yo hacía este curso. Hago la explicación analítica, originaria y sustentada de estas transacciones. ¿Sí? Eso es bien importante. ¿Por qué el dividendo ganado es operación
¿Y por qué el dividendo pagado es financiamiento? ¿Sí? ¿Por qué el interés ganado es operativo y también podría ser inversión? ¿Sí? No sé si tienen ahí alguna pregunta, por favor. Escriben nomás o me dicen que les habilite el micrófono. No hay ningún problema. ¿Bien? Miren cómo ya, esto ya no es tan teórico, ¿no? Que ya comienzo a hablar, comienzo a interpretarla, ¿no? Preparación del estado de flujos de... Vamos ahí. Método. Método directo y método indirecto. ¿Qué me dicen? A ver. Directo. Se presentan por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Ojo, en términos, no se netea, no se netea. El método indirecto se inicia presentando la ganancia o pérdida, o sea, el resultado de la empresa en términos netos. Ojo, neto, ¿por qué dice? Porque la ganancia, la utilidad, la pérdida o el déficit es neto, neteas entre el ingreso y el gasto, entre el ingreso y el costo, neteas, por esos términos netos. Cifra que se corrige luego por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones que son la causa de cobros y pagos en el pasado, que son en el pasado o en el futuro. Acá, en el método indirecto, es exquisito, es exquisito, eh, exquisita la explicación acá. A ver, ¿qué significa esto? Yo lo voy a traducir. Dice, se inicia presentando la ganancia o pérdida en términos netos. El resultado, obvio que es neto, ¿verdad? Gastos, ingresos, todo el neto. Esa cifra, ese resultado, se corrige luego por los efectos de las transacciones no monetarias. Cuando dice se corrige esos efectos y no monetarias, se refiere a aquellas transacciones que no han movido dinero. Ejemplo, vamos a corregir ese resultado, vamos a corregir esa ganancia o esa pérdida neta, vamos a corregir con aquellas transacciones que no han movido dinero, como cuáles, la depreciación de activos, la amortización de activos, los devengados que se hacen, de cobros o de pagos. Todas esas transacciones no son monetarias, no mueven dinero. Y esas transacciones van a hacer que yo corrija la ganancia o pérdida neta. Y eso en mis términos es una conciliación de los resultados que no mueven efecto. De los resultados, es una conciliación del resultado con todas aquellas operaciones que no han tenido movimiento de dinero. Y acá dice, por todo tipo de movimientos de partidas de pago diferido, ojo, y acumulaciones que son causa de cobros y pagos en el pasado o en el futuro. Por ejemplo, gastos pagados por anticipado. Ese es un pago anticipado que yo debo ajustar. Comisiones percibidas por adelantado. Es un cobro que debo ajustar. Que seguramente cuando yo he pagado de forma anticipada o he cobrado de forma anticipada, ¿ha habido un movimiento de efectivo? Sí. Pero en el momento que yo hago el ajuste de la proporción pagada o de la proporción cobrada, eso lo voy a ajustar a corte de mes o a corte de año. Eso no entra en el método indirecto. O aquellos cobros o pagos, dice, en el futuro. Cuentas por pagar, a ver, servicios básicos contra cuentas por pagar. Es un gasto del año que no estás pagando, que lo vas a pagar. Ese es un movimiento de un gasto que no mueve dinero, que debe afectar a tu ganancia o pérdida neta. O de aquel cobro que no lo estás haciendo. Dices, intereses por cobrar con interés ganancia. Lo que vas a cobrar en el. Eso te está diciendo. ¿Sí?
Y eso se llama conciliación del resultado con aquellos movimientos que no han generado cambios monetarios, movimientos de dinero. ¿Sí? Miren, ahí ya comienzo a explicar el comportamiento. Y no se olviden de este curso, cuando hagamos los casos prácticos, mañana ya en la segunda hora vamos a empezar a hacer clasificaciones. Si lo tienen correctamente apuntado y el material no se van a olvidar, ¿qué va a suceder? Van a poder analizar con profundidad todo movimiento y van a tener la razón, ¿sí? El por qué se presenta de esta forma. No de una forma mecánica, sino de una forma analítica. Y con el ánimo no de jactarse, de alabar lo que estamos dando en este curso, esa es la marca que estoy proponiendo en este curso, ¿sí? Hacer eso. Y bueno, si alguna vez han visto otro flujo de efectivo, vean y comparen. Vamos. Método directo. Miren, el método directo. Actividades operativas, flujos de efectivo con gastos e ingresos, ojo, que mueven dinero. Flujos de activos y pasivos que mueven dinero. Actividades de inversión, actividades de financiación, saldo inicial del efectivo, más incremento del efectivo, saldo final del efectivo. Método indirecto. Miren, eso lo dejo ahí. Actividades operativas, resultado del ejercicio. Eso es la ganancia o la pérdida neta. ¿Sí? Más aquellos gastos y costos que no mueven dinero, menos aquellos ingresos que no mueven dinero, lo que decía activos monetarios o movimientos monetarios, lo que es el anillo. Y fíjense acá, flujos con movimientos de efectivo que afectan cuentas de ingreso y gastos. O sea, acá yo voy a exponer en el método directo todos mis gastos e ingresos que movieron dinero. Eso quiere decir. Y acá voy a conciliar el resultado con los ingresos y gastos que no movieron dinero. Miren esta gráfica tan importante. Ojo, es más de mí solo esta gráfica. Miren, en el método directo voy a exponer en la entrada y salida de dinero de gastos e ingresos. O sea, acá, cuentas de resultado, movimientos de resultado que movieron dinero. En el método indirecto, movimientos de cuentas de resultado, pero que no movieron dinero, al revés. Por ejemplo, la depreciación es una cuenta de resultado que no mueve dinero. La amortización de activos intangibles es una cuenta de resultado que no mueve dinero. Devengar un interés ganado o pagado no mueve dinero. ¿Sí? Devengar un pago diferido o un cobro anticipado no mueve dinero. Y esa es la diferencia. Ahora, lo demás es simplemente un, ¿qué les puedo decir? Es un copy-paste método directo e indirecto. Es lo mismo. No va a variar. Acá está la diferencia. Acá, ¿sí? Ahí está la diferencia. Parece simple y sencillo, miren, con esta explicación, pero es así. Estado de flujos de efectivo, método directo. Miren, esto yo creo amerita un poquito mayor de explicación. A ver, yo quisiera que me intercambien ideas. Tenemos 5 minutitos para cerrar el curso de hoy día. Yo mañana ya voy a entrar a esta parte. Acá lo quiero dejar, pero ganaremos, no perderemos los 5 minutos que nos faltan. No sé si tienen ahí alguna pregunta, por favor. ¿Sí? ¿Me pueden ayudar a ver alguna consulta? Miren, hasta acá es un material que a ustedes les va a apoyar mucho. Acá estamos interpretando y no sé si tienen alguna consulta, por favor. Ya la siguiente lámina la voy a ver mañana porque ya quiero hacer un poquito mayor explicación. ¿Sí?
Si se dan cuenta, esto no es tan doctrinal ni conceptual, esto ya estoy esquematizando lo que la NIC no tiene. Lo estoy interpretando gráficamente lo que dice la NIC. Y esa es, diríamos, un poco la riqueza de este curso. ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta, por favor. Bueno, mientras, si no tienen alguna consulta, por favor, voy aclarando. Hoy, a ver, acá hay creo una pregunta, vamos a ver. La práctica, ¿cuál método se hará? Buena pregunta. La parte práctica vamos a ser método directo e indirecto. O sea, el curso tiene que concluir con todo, o sea, no tiene que haber vacíos al finalizar el curso. Entonces vamos a ver el método, va a haber casos que resolvemos tanto método directo y tanto método indirecto, ¿sí? Entonces vamos a coberturar todos los aspectos. Como estamos ya cesando la clase, indicarles que, a ver, otra pregunta, ¿cuándo se debe usar uno u otro método? Bien, muy buena pregunta. La NIC 7 te recomienda el método directo. ¿Por qué? Porque el método directo son flujos brutos. Y cuando son flujos brutos y no participa el resultado, porque no tienes que tener el resultado, te permite proyectar fácilmente. O sea, cuánto vas a vender, cuánto vas a gastar, cuánto vas a invertir, cuánto te vas a financiar. Son flujos brutos. Y por eso que la NIC 7, apoyado en el marco conceptual de la NIC 18, del marco conceptual del año 18, te dice información predictiva. Entonces, es ahí cuando tú haces proyecciones, haces información presupuestada, es recomendable el método directo. Ahora, a efectos de si tú quieres hacer un análisis, una interpretación de la información financiera, eso te permite el método indirecto, porque en el método indirecto tú expones, visualizas el resultado, que puede ser pérdida o que puede ser ganancia. En un método directo no tienes si has depreciado o no, no tienes si has amortizado un intangible o no. En un método directo no expones devengamientos de gasto o de ingresos, ¿verdad? En cambio, un método indirecto te permite mayor información y para un análisis e interpretación, si tú quieres analizar e interpretar, te recomiendo el método indirecto. A ver, otra pregunta. ¿Realizaremos transacciones directamente con mayores para armar el estado de flujos? Bien, muy buena pregunta. El estado de flujos de efectivo lo puedes básico tener información comparativa. Es lo básico, porque tú tienes que tener una información inicial, una información final. Segundo, puedes hacer con una situación comparativa con variaciones, un elemento, otro puedes hacer con análisis de libros mayores, otro con la hoja de doble entrada, otro con hoja preparatoria. Ahora, las empresas tienen todo eso. ¿Tienen información comparativa? Sí. ¿Tienen libros mayores? Sí. ¿Tienen, tú tendrías que hacer tu hoja de doble entrada? Sí. ¿Y tienen la información suficiente? Desde luego. Hay variaciones. ¿Cuáles son las variaciones? Los movimientos que se dan. De tal forma que cualquier empresa tiene todos los instrumentos para hacer con libros mayores, para hacer con una hoja preparatoria, para hacer con una hoja de doble entrada o para analizar las variaciones. Normalmente se presentan variaciones inclusive solapadas. Tú tienes un saldo en el libro mayor, inicial y final, y por diferencia puedes establecer origen o aplicación, lo que hacen los sistemas contables, pero eso no es correcto, porque muchas veces en ese saldo inicial y ese saldo final, si bien denota aplicación u origen, puede que en ese libro mayor exista origen y a través aplicación. ¿Por qué puede existir los dos? Porque hay operaciones solapadas y eso también lo vamos a ver. ¿Sí? Bien, entonces, cualquier consulta o pregunta, mañana continuamos. Vamos a quedar acá, por favor. ¿Sí? Entonces, buenas noches, nos vemos mañana y vamos a estar igual como hoy puntual, respetando las 8 en punto y terminando. Ah, un favor, eh, escriben con el número que se han contactado, de acuerdo a la mayoría, el horario establecido es de 8 de la noche a 10 de la noche.
Mañana, excepcionalmente, si lo podemos hacer a las 7 de la noche, ¿sí? De 7 a 9. Solo mañana, luego mantenemos los horarios. Por favor, mañana de 7 a 9 de la noche. Estaría puntual 7 en punto. ¿Sí? Bien. Buenas noches. De acuerdo, Vicente. Mañana nos vemos a las 7 de la noche.